¿Estás interesado en aprender de ciberseguridad y además interiorizarte en los sistemas Linux y en la línea de comandos? Pues quédate a ver este video. El día de hoy, siguiendo con lo que le estaba comentando al principio, vamos a probar y testear la plataforma Over the Wire. Esta plataforma nos va a permitir tener un aprendizaje continuo sobre temáticas de ciberseguridad, pero su método de estudio es a través de una serie de juegos, que en la plataforma misma los llaman Wargames. La manera en la que tú vas a aprender es a través de la práctica, porque estas son plataformas donde te vas a conectar a través de SSH y normalmente vas a empezar a practicar directamente y practicar y a través de eso vas a aprender. Si te interesa ver cómo funciona esta plataforma y cómo podrías iniciarte en la ciberseguridad o inclusive cómo iniciar utilizando esta plataforma, quédate en este video porque vamos a partir con Bandit. Que Bandit es un juego creado por esta misma plataforma que se basa realmente en interiorizarte y prepararte para los siguientes niveles o para los otros Wargames. Realmente te enseña lo básico para trabajar con esta plataforma. Y lo mejor es que te permite interiorizarte mucho con la línea de comandos de Linux. Y tienes que saber, para ciberseguridad es muy importante que sepas cómo funciona y cómo moverte en un sistema de Linux. Por lo que a través de estos niveles tú vas a aprender prácticamente cómo moverte, algunos comandos, series de comandos, algunos tips, cómo descubrir ciertas rutas, cómo buscar ciertos archivos, y de verdad que te va a dar mucha facilidad. Si, por ejemplo, estás viendo algún curso o si estás estudiando y estás pasando una materia respecto a Linux y quisieras igual comprobar un poquito la habilidad tuya respecto a comandos y quisieras interiorizarte un poquito más en casos prácticos, perfecto, esta plataforma te va a servir un montón. Bueno, una vez dicho esto, vamos a nuestro espacio de trabajo. Bueno, lo primero que todo, que lo que vamos a tener que hacer es buscar Over the Wire, que en este caso se escribe Over the Wire, tal que así. Y ahora nosotros tendríamos que entrar al primer enlace, que es overthewire.org. Una vez ingresemos a lo que sería la página, vamos a agrandar esto un poquito, y acá nos comenta un poquito de los juegos que nos ofrecen. En este caso empiezan por Bandit y luego nos sugieren, digamos, un orden que deberíamos seguir para no perdernos, porque si empezamos directamente con este juego, no vamos a tener las bases fundamentales de lo que nos enseñan en un principio. Por lo que nos entregan una serie de, digamos, un orden que ellos sugieren para jugar los juegos, claramente. Bueno, nos ofrecen que el último sería Maze y el primero sería Bandit. Yo lo recomiendo que primero empiecen por Bandit y luego vayan siguiendo los siguientes niveles. Si tú eres una persona ya más avanzada y de verdad quisieras probarte, podrías empezar por Narnia y si ves que es más fácil, vas subiendo de dificultad. Pero la idea es que practiques y practiques. Bueno, nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Principalmente irnos acá al que vamos a utilizar. En este caso es Bandit, que es el primero. Y acá nos dice una serie de instrucciones o notas que básicamente te explica cómo funcionaría el juego. Tú lo que vas a hacer, netamente, es estos niveles son los que vamos a irnos conectando y partimos desde el nivel 0. Vamos a comenzar en el nivel 0 o level 0 y vamos a terminar en el nivel 5 completando el nivel 5. Quiero destacar que es muy recomendable utilizar esta plataforma ya que vamos a aprender de una manera práctica, utilizando y aprendiendo comandos y poder reforzarlo y diferentes conceptos, inclusive diferentes técnicas que vamos a ir empleando para poder movernos bien en una terminal. Yo recomiendo practicar con este tipo de plataformas ya que a pesar de que nosotros podemos practicar directamente en un sistema Linux con una terminal, empezar a ejecutar los comandos y hacer pruebas acá estamos poniendo un reto y tenemos, digamos, que subir niveles, y eso en cierta manera a algunos cerebros o a algunas mentes, a algunas personalidades, lo que les pasa es que les interesa más o aprenden más el hecho de hacerlo jugando. La modalidad de juego, la verdad es que es muy interesante porque inclusive hay muchas personas que aprenden más de esta manera. Lo primero que vamos a hacer es entender que estos juegos o estos niveles que vamos a tener que hacer es conectarnos a través de SSH, que este es un protocolo de conexión remota de manera segura. Normalmente SSH, este servicio corre a través del puerto 22 por defecto, pero en este caso nos dice que la información SSH es que está corriendo a través del puerto 2220 y el host es bandit.labs.overthewire.org. ¿Ok? Acá nos dice que la meta de este nivel es para poder entrar hacia el juego usando SSH. Por lo tanto, me dan el usuario y me dan la contraseña. En este caso, Bandit0 y la contraseña Bandit0. Así que vamos a abrir una terminal. Una vez abramos la terminal, vamos a escribir el siguiente comando. Lo que vamos a colocar sería SSH haciendo referencia al servicio o al
binario que vamos a utilizar para conectarnos remotamente hacia los servidores de Over the Wire. En este caso es SSH, el nombre de usuario al principio, bandit0, @ el host que nos dieron anteriormente, y especificamos un puerto con -p, el parámetro, y el puerto que era 2220. Le vamos a dar a Enter, va a empezar a cargar y vamos a tener que introducir la contraseña que nos dieron antes. En este caso era bandit0. Esperamos a que cargue y nos deja entrar a lo que sería el sistema. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es ir acá a level 0, al level 1. ¿Y qué debemos hacer? En este caso nos van a dar una pequeña instrucción o un pequeño feedback o una pequeña ayudita para decirnos qué más o menos es lo que tendríamos que hacer en este nivel. En este caso nos dice que la contraseña para el siguiente nivel está alojado en un archivo llamado readme, alojado en el directorio home. Bueno, nos dice que los comandos que podría yo necesitar para resolver este nivel serían ls, cd, cat, file, do o find. Vamos a probar qué podríamos necesitar. Principalmente nosotros al entrar a una máquina lo que vamos a utilizar es el comando ls o pwd en un principio para ver dónde nos situamos. Una vez que sabemos que estamos en nuestra carpeta nuestra, porque nosotros somos bandit0, y dónde estamos en la carpeta bandit0. Esto al final es una carpeta, ¿ok? En este caso lo que vamos a realizar es el comando ls, que me va a permitir listar el contenido al interior de la carpeta o donde yo estoy situado. Es lo mismo que si yo haga // que / hace referencia a donde estoy situado yo actualmente. En este caso estoy situado en home bandit0. Si quieren entender un poquito más cómo funciona el sistema de archivos, cómo se sitúan las carpetas, un poquito más de esa estructura, podrían dejarme en los comentarios y yo hacer un video respecto a eso y explicar los más comunes y la estructura de Linux en su sistema de ficheros. ¿Ok? Si yo le doy a esto, es lo mismo. ¿Ok? Porque el punto barra lo que hace es indicarme que estoy en mi carpeta actual. Otro comando es ls con un parámetro, en este caso -l o con parámetro a. Podemos combinar los parámetros, en este caso l y a menos la. El menos es para indicar que quiero un parámetro y las letras, en este caso l es un parámetro y a es otro parámetro, que hacen cosas diferentes. L lo que hace es mostrarme la salida en un formato largo, mostrándome lo que serían sus permisos, el creador, el grupo que pertenece al archivo, son propiedades de un archivo realmente, y A, que me mostraría archivos ocultos. Si yo le doy a esto, me aparecen más archivos. En este caso me aparecen archivos ocultos. ¿Cómo sé que son ocultos? Porque no los veía con el comando ls y además parten por un 0. Todo archivo que parta por un 0, o sea, por un punto, discúlpenme, es un archivo oculto. Inclusive los directorios o carpetas, si empiezan por un punto en su nombre, van a ser ocultos a simple vista. Nosotros podemos leer este archivo, entonces lo que vamos a utilizar es el comando cat, que pueden utilizarse diferentes comandos. Puede utilizarse more, tag, cat y otros comandos. En este caso yo voy a utilizar el comando cat, que es muy útil. Vamos a darle a readme, que cat me sirve para poder leer el contenido de un fichero o de un archivo. Por lo tanto acá cat readme, indicándole el archivo, o si yo le doy un cat / readme con el tab autocompleto, es lo mismo que si yo hubiera hecho cat readme tal cual. Por lo tanto, esta es la contraseña. Y ahora sí vamos a ir un poquito más rápido para poder aclarar los siguientes puntos y avanzar de nivel. Una vez que tengamos la contraseña, lo que vamos a hacer es salirnos. Vamos a cambiar el nombre de usuario. En este caso, valga la redundancia, bandit1. Porque ahora ya vamos a hacer bandit1. Ya que tenemos la contraseña, ahora vamos a pasar a bandit1. Y la contraseña que conseguimos es la del usuario bandit1. Ok, para pasar del nivel 1 al nivel 2 nos dice que la contraseña está alojado en un archivo llamado guión y está en el home directory. Los comandos que podríamos necesitar son estos. Ok, este es otro caso, pero un poco más diferente, porque si yo le doy a ls, como ven, me aparece un guión. Si yo doy ls-la, me aparece un guión acá, y es un archivo también, porque acá el primer es un guión, no es una D, como acá, que si el primer carácter es una D, es porque es un directorio, si no, es porque es un archivo o un fichero. ¿Qué sucede? Es que tiene un nombre especial. ¿Por qué tiene un nombre especial? Porque tiene un nombre guión. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que el nombre del archivo es un guión. ¿Qué sucede con este nombre? Este nombre es más o menos un carácter o es un caso especial que si yo le doy tal que así, cat, directamente, lo que va a pasar es que se me va a quedar tildado o se me va a quedar pegado.
¿Por qué? Porque es un carácter especial que netamente no lo interpreta como si fuese un archivo directamente. Yo para decirle a la terminal, decirle, oye, esto es un archivo o probablemente es un potencial archivo, yo simplemente le tengo que dar una ruta. En este caso es suficiente con que yo haga ./ y me va a leer el archivo. Otra manera, yo lo que podría hacer es leer mi ruta. En este caso estoy en Home Bandit. Podría darle a Home Bandit 1 o Bandit 1 y guión. Y es lo mismo, me lo va a leer absolutamente igual. Otra de las maneras que podría empezar a hacerlo es imprimir tal vez mi ruta absoluta. Por ejemplo, si yo hago cat la variable pwd, tal que así, me va a leer el archivo de todas maneras. Existen varias maneras para poder saltarse ese filtro de caracteres especiales, pero con que tú des la ruta absoluta o tú te metas a la carpeta y pongas // que va a referenciar que estás dando como una ruta, no a secas, porque si yo doy tal que así es como decirle a secas, simplemente lee eso, pero va a esperar como, creo que cat tiene parámetros, vamos a ver el manual de cat, vamos a darle tal que así, y sí, recibe parámetros. ¿Qué sucede? Que cuando yo le doy tal que así, vamos a quitarnos, vamos a bajar esto un poquito. Si yo le doy cat, esto es como si estuviera esperando un parámetro, ¿ok? Como lo mismo de ls menos o guión algo, es lo mismo. Si yo pongo cat menos a, me va a decir que invalid option. Menos a, bueno, ahí parece que es una opción válida, pero no me lo va a aceptar como tal. Creo que si yo le doy a etc passwd, vamos a verlo, tal que así, perdón, wd. Bueno, ahí me lo lee de una manera bastante extraña. Bueno, hay otros usuarios en el sistema. Pero bueno, esa sería la manera para poder leer estos tipos de archivos con un guión o con caracteres especiales. Así que vamos a darle tal que así. Y esta es la contraseña para pasar al siguiente nivel. Así que le vamos a dar a Exit. Vamos a darle tal que así. Vamos a cambiar Bandit 2. Vamos a esperar que nos inicie. Y vamos a copiar esto. Y lo vamos a pegar. Y vamos a entrar. Y ahora vamos a pasar del nivel 2 al nivel 3. Bueno, una vez que ya consigamos pasar al nivel 2, que con la contraseña anteriormente obtenida, vamos a ver las instrucciones en este caso. Para pasar del nivel 2 al nivel 3, dice que la contraseña se aloja en un archivo llamado Space in this file name, alojado en el Home Directory, y nos da los mismos comandos que podríamos necesitar. Lo primero que haríamos sería darle el comando ls, y acá vemos algo que dice Space in this file name. Si nosotros quisiéramos visualizar un poquito más ls-l, y en este caso nos dice que es un fichero. Si yo le doy a File y trato de leer esto, si pongo aquí, le doy a autocompletar, me dice que contiene ASCII text. ¿Qué sucede? Que si yo trato de leer el archivo tal cual, el contenido, copiando el nombre, tal que así, y le doy ahí, no va a leerlo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el sistema es que está tratando o está interpretando de que esto no es un archivo, ya que yo le estoy pasando como si fuera espaciado. O sea, cat y lo toma como cada archivo, lo interpreta como si fuera un archivo propio. ¿Por qué? Porque cada palabra está separada por un espacio. Y en este caso lo está interpretando como si fuera individualmente un archivo. Por ejemplo, space es un archivo, in es un archivo, this es un archivo y filename es un archivo. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? Acá podríamos ver una solución, es utilizar la barra invertida al final de cada palabra para demostrar que no es como un salto, en verdad, sino que es un conjunto de palabras. La recomendación, que siempre se da como en programación o en informática, es que todos los archivos o todas las variables o cualquier función que vamos a escribir, escribámosla con buenas, digamos, buenas prácticas, que en este caso sería escribirlo con barra baja o con guión bajo, que sería este símbolo de acá. ¿Por qué? Porque así sería mucho más fácil poder leer un archivo. ¿Qué sucede? Para poder leer este tipo de archivo, para solucionar el nivel y pasar al nivel 3, podemos darle cat para utilizar el comando para leer y le damos a space y le damos tab y simplemente bash lo que va a hacer es autocompletarlo tal que así. Y vamos a tener el archivo. Otra manera sería poder leer, vamos a poner cat, vamos a poner la letra S porque principalmente veamos, es el único archivo visible porque probablemente hayan otros ocultos como el batch rc y el profile, pero eso no nos interesa en este momento. Si le damos cat S,
tal que así, y le ponemos un asterisco, lo que estamos diciendo es, quiero leer cualquier archivo o quiero leer algún fichero que empiece por ese y me da igual lo que siga después, no me importa. En este caso, el único archivo que empieza por ese es el que nos necesitamos leer, el que tiene la contraseña. Space in this file. Por lo tanto, si le damos tal que así, de todas maneras estaríamos leyendo el fichero. Estas son dos maneras que podríamos utilizar. Existen más maneras, pero estas son las más sencillas y más fácil de entender. Bueno, una vez que tengamos la contraseña, lo que vamos a hacer es entrar a Bandit 3. Le damos tal que así, como ya tenemos la contraseña, vamos a copiarla, vamos a pegarla, y una vez entremos, vamos a leer las instrucciones. Por lo tanto, de Bandit 3 a Bandit 4, ¿cómo lo hacemos? Dice que la contraseña está alojada en un archivo oculto en la carpeta in here. Por lo tanto, si le damos a ls, vemos una carpeta llamada in here. Vamos a entrar con el comando cd, que es de change directory o cambiar directorio. Y damos ls, no nos aparece nada. ls-l tampoco aparece nada, dice total 0. Pero si le damos un ls-la, que yo dije que a era para mostrar ficheros ocultos o carpetas ocultas, nos aparece que hay un archivo, como vemos acá, un archivo que se llama .hidden. ¿Y cómo sabemos que es oculto? Porque el nombre empieza por un punto y además no nos figuraba con el comando ls como tal. ¿Cómo leemos este archivo? Como cualquier otro fichero, simplemente escribimos el nombre del archivo. No tiene ningún carácter especial, tampoco tiene espacios, por lo tanto se interpreta como un fichero cualquiera. Una vez que tengamos la flag o la contraseña, vamos a salirnos y vamos a irnos a Bandit 4. Ven que es un poquito más sencillo, o sea, los niveles se van a ir complejizando, pero los conceptos principales son fáciles, son comandos muy sencillos de acordarse. Ok, una vez que estemos en Bandit 4, vamos a ver cómo pasar de Bandit 4 a Bandit 5. Dice que la contraseña para el siguiente nivel está alojado en un archivo solamente legible para humanos en el directorio in here. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Si le damos a ls, vamos a ver una carpeta in here. Nos vamos a meter a la carpeta in here y le damos a ls-l y vamos a ver varios archivos. ¿Qué sucede? Que si yo le doy cat asterisco, que significa todos, o en sí engloba a todos, si yo quiero leer, cuando yo quiero leer todo un archivo de toda una carpeta, pongo cat asterisco y se están leyendo todos los archivos. Si yo le doy tal que así, en este caso me dice invalid option, le doy tal que así, tal vez. Bueno, ahí me lo lee con el punto slash, ahora me lo interpreta. Me aparece muchos caracteres y la verdad yo no sé cuál es la contraseña. ¿Cómo podríamos visualizar si es una contraseña, la contraseña o no? Esto por qué no me lo interpretó, porque como ven, los ficheros empiezan por guión. ¿Ok? Y por eso es lo mismo del caso número 1 o 2, creo, que como el fichero se llama guión, en este caso yo lo que pongo es punto slash para decirle que quiero leer los ficheros del directorio actual. Ok, ¿cómo podríamos solucionar esto? Con el comando file, yo podría identificar qué tipo de archivo es o qué contenido tiene tal archivo. Si yo le doy a file ./ el nombre del primer archivo, nos dice que contiene data. Si lo hago así con los demás archivos, me voy a demorar un poquito más. Por ejemplo, al 01 me dice que tiene data, 02 al 03 contiene data, pero esto es algo muy, digamos, no es eficiente. ¿Yo de qué manera podría intentar hacerlo? Yo podría darle un file 0 asterisco, que me estoy refiriendo a quiero hacerle un file a todos los archivos. ¿Por qué? Porque ¿qué archivo empieza por guión file 0? Todos. Guión file 0, guión file 0, solamente cambia el último, digamos, el último carácter, que son los números. 2, 3, 4 es lo último que cambia. Por lo tanto, también funcionaría si yo pusiera el interrogante, pero yo voy a poner asterisco simplemente. Le doy a enter y todos me ponen data, 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 y hay uno que dice ASCII text. ¿Ok? En este caso, probablemente ese sea el que contenga la contraseña. Vamos a darle a este, que es file 07. Vamos a leerlo y como ven, ahí sí recibimos lo que sería la contraseña para poder pasar a Bandit 5. Vamos a darle acá, Bandit 5. Vamos a esperar que nos cargue. Vamos a darle acá. Vamos a pegar la contraseña y ahora vamos a entrar. Bueno, para pasar de Bandit 5, ya estamos en Bandit 5.
bueno, para pasar de Bandit 5 a 6 y terminar ya lo que serían los primeros 5 niveles, que dije que iba a ser los primeros 5 niveles, nos dice que la contraseña para el siguiente nivel está alojado en un archivo en la carpeta in here y tiene diferentes propiedades. Es humanamente leíble, pesa 1033 bytes y no es ejecutable. Ok, para saber si un archivo no es ejecutable o es ejecutable, uno tiene que irse a los permisos. Y yo pongo ls-l, vamos a leer los permisos. Esta carpeta, el propietario puede leer, puede escribir y puede ejecutar. La X se refiere a ejecutar. Por lo tanto, vamos a buscar archivos que no sean ejecutables. O sea que nosotros tengamos un guión en ese sentido. El guión es que no tiene esa propiedad. Por lo tanto, si no tiene una X, es que no es ejecutable. Cualquier duda respecto a los permisos en Linux pueden dejármelo en los comentarios y yo con gusto lo voy a responder o hacer un video más específico. ¿Qué sucede? Si yo leo el contenido de la carpeta, por ejemplo, maybe here 00, veo que tiene varios archivos. Y si yo doy un ls-l de todo, en verdad si le doy aquí a todo, lo que puede haber, me aparecen demasiados archivos. Cada carpeta tiene más de 5 ficheros. Por lo tanto, no es una buena idea el hecho de empezar a leer y buscar las propiedades de cada archivo. Aquí entra muy en juego lo que sería el comando find. Yo con el comando find puedo especificarles ciertos parámetros para buscar y agudizar mi búsqueda. Si yo pongo find, la ruta que quiero buscar, en este caso va a ser la ruta actual, yo puedo especificar la ruta absoluta, que es home bandit 5 y in here, que es la carpeta donde estoy, y sería lo mismo que si yo pusiera ./ en este caso. La diferencia entre la ruta absoluta y la ruta relativa es que la ruta absoluta compende en toda la dirección, o sea, decir de dónde parto hasta dónde finalizo, y la ruta relativa simplemente es decir como un alias o algo pequeño. Por ejemplo, si yo pongo ./ estoy haciendo una ruta relativa porque no estoy poniendo la ruta entera. Por lo tanto, yo que tendría que hacer es colocar el comando find, la ruta donde quiero que empiece a buscar, en este caso es aquí en la carpeta in here, ./ hace referencia a eso. El tipo es un archivo fichero, porque, bueno, yo quiero buscar a través de fichero, por si hay una carpeta, prefiero ahorrármelo. El tipo de nombre no sé, me dijeron que tenía un tamaño con el comando o con el parámetro -size, yo puedo decirle qué tamaño quiero que busque, 1033 bytes, que C es el acrónimo, o es lo que se ajusta al byte en este caso, o sea, en find C es lo que significa bytes, y que no era ejecutable. Primero vamos a darle tal que así, nos encuentra un fichero, le voy a dar un ls-l a esta ruta, tal que así, ls-l, no le puse, le puse simplemente ls. Tengo que ponerle el -l para poder visualizar las propiedades de este fichero. Y me dice que es un archivo donde nosotros no somos root ni somos, bueno, somos bandit 5, pero no somos root. Y root, bueno, este fichero no tiene ejecución, así que también podríamos identificar que este fichero es y confirmarlo porque no es ejecutable. Y decía también que es humanamente leíble o legible. Si nosotros le damos un file a lo que sería esta ruta, para confirmarlo, nos dice que tiene contenido ASCII text. ¿Y eso qué quiere decir? Que es legible. Si nosotros le damos un cat a este fichero, bueno, nos aparece un salto bastante largo. Si nosotros filtramos con AWK y ponemos print primer argumento, que tenemos que encerrarlo entre estas corchetes. No, estos cerrarlo tal que así. Bueno, si colocamos a la salida de cat tal que así y nos quedamos con el primer argumento y le damos a enter, aquí nos entrega, en vez de mostrarnos todo esto que parece que son espaciados o tabulaciones, nos entrega directamente la contraseña para que se vea un poquito mejor en verdad. Ok, si yo le doy a exit y ahora sí nos vamos a bandit 6, vamos a darle tal que así, bandit 6, vamos a copiar esto tal que así, vamos a darle a enter y como ven nos hemos conectado a bandit 6 y por lo tanto ya pasaríamos de bandit 5, o sea, de bandit 6 a bandit 7, pero eso lo veríamos en el siguiente video.
Espero que se haya entendido bastante bien los conceptos que hemos tocado. Sé que he ido un poco más rápido de lo normal, pero igualmente siento que ustedes tienen cierta base. Y esto es como un poquito para mostrar la dinámica de lo que sería la plataforma Over the Wire. En este caso el juego Bandit. Y para ver si a ustedes les interesa mostrar una serie de videos haciéndolo la resolución y luego pasarnos a otros, inclusive otros juegos como Narnia que creo que estaban. Y resolverlos, mostrar cómo se resuelven por si tienen alguna duda, poder comentarlas y diferentes cosas. Tengo pensado hacer un grupo en Telegram porque en Discord no muchos se manejan en Discord y en Telegram es un poco más accesible, es como WhatsApp, inclusive un poquito más amigable en el tema de tener grupos. Por si les interesa, dejen un comentario, sería bueno saber su opinión, tener una interacción más cercana entre yo y ustedes, porque me gustaría crear un grupo más centralizado para compartir información, gente que quiera aprender, gente que ya sabe y quiera enseñar o quiera motivarse y bueno, ustedes ya saben lo que yo comparto. Sería muy útil su comentario. Les agradezco mucho por el apoyo que ha tenido el canal. La verdad es que ya vamos subiendo bastante. No he subido videos hace bastante tiempo. Bueno, he tenido bastantes evaluaciones, diferentes problemas. No es excusa, pero ustedes ya saben que mi canal se enfoca principalmente en lo que es subir video o contenido cuando yo me sienta cómodo y cuando tenga tiempo, principalmente. Así que eso sería todo. Espero que estén demasiado bien y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Adiós.